Hasta ahora solamente habíamos visto problemas aplicando las leyes de Newton en una dimensión, ya sea un objeto cayendo verticalmente o moviéndose netamente horizontalmente. En este caso vamos a cambiar un poco la situación. Digamos que tenemos un bloque pesado en el piso y tenemos una superficie y que tanto la superficie como el objeto de 50 kilos no tienen fricción entre sí, ya sea porque hay aceite entre la base y el objeto o porque simplemente no hay fricción. Y una persona está jalando el objeto de esta manera, como la flecha muestra. No lo está jalando ni horizontalmente ni verticalmente, lo está jalando con un ángulo. En este caso el ángulo vamos a decir que es de 60 grados con respecto a la línea horizontal. Y, y nos dice el problema también que la fuerza con la cual están jalando el objeto es de 10 newtons. Entonces nos piden hallar la aceleración del objeto. Entonces, para poder hallar la aceleración del objeto, antes que nada vamos a hallar los componentes de esta fuerza en el eje X y en el eje Y. Déjenme dibujar la fuerza por acá, de esta manera, para que sea más clara la descomposición de la fuerza. Digamos que esta es la fuerza y este es el ángulo de 60 grados. Esta es la fuerza de 10 newtons. La manera más fácil de poder descomponer esta fuerza en el eje X y en el eje Y es creando un triángulo rectángulo. Entonces, creamos líneas horizontales y verticales que tengan como hipotenusa la fuerza, que es 10 newtons. Entonces, al nosotros calcular los catetos de este triángulo, estaríamos calculando los componentes de la fuerza. Entonces, como la fuerza está yendo en dirección hacia arriba a la derecha, entonces los componentes estarán yendo en la dirección hacia la derecha, el componente en el eje X, y hacia arriba el componente en el eje Y. Va a tener un componente horizontal y uno vertical. Entonces, de las clases de trigonometría que pueden ver en los videos en la sección de trigonometría, pues nosotros recordamos que el seno de 60 es igual a raíz de 3, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces, y nosotros vemos por este triángulo que hemos formado que la componente en el eje Y de la fuerza sería el lado opuesto al ángulo de 60 grados. Entonces, el seno de 60 grados también sería igual en este triángulo a la fuerza, al componente de la fuerza en el eje Y dividido sobre los 10 newtons. Y con esta relación nosotros podemos determinar que la fuerza en el eje Y es igual a 10 newtons, pasaría multiplicando, con dividido sobre 2 sería 5 y queda el raíz de 3. Entonces sería 5 raíz de 3 newtons. Este es el componente en el eje Y de la fuerza que se le está aplicando al bloque. En el eje X el componente se calcularía de manera similar. Coseno de 60 grados es igual a el lado adyacente, que en este caso es f de x. Bueno, coseno de 60 nosotros deberíamos saber que es un medio. Eso deberíamos memorizarlo idealmente. Y en el caso del problema, el coseno de 60 sería igual a f de x sobre 10 newtons. Entonces podemos resolver de la misma manera que resolvimos el componente en el eje Y, y la fuerza en el eje X sería
5 newtons. Entonces tenemos los componentes en el eje X y en el eje Y de la fuerza que se está aplicando al bloque. Entonces, para dejar esto más claro, al decir yo que estamos descomponiendo la fuerza, estamos diciendo que el aplicar una fuerza de 10 newtons en esta dirección con un ángulo de 60 grados es equivalente a aplicar dos fuerzas distintas, una en el eje X de 5 newtons y una al mismo tiempo una en el eje Y de 5 raíz de 3 newton. Entonces simplemente estamos descomponiendo esta fuerza en los dos ejes que existen, digamos, eje X y eje Y. Entonces ahora pues, prosigamos a calcular la aceleración. Por la segunda ley de Newton sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Y como ya hemos calculado en problemas anteriores, utilicemos la fuerza en el eje X, que son 5 newtons. Entonces, 5 newtons, que es la fuerza en el eje X, es igual a la masa, que son 50 kilogramos, por la aceleración, que es lo que estamos buscando, la aceleración del bloque. Entonces, pasamos a dividir 50 kilogramos al lado izquierdo, con lo cual tenemos que la aceleración, y déjenme corregir esto, es la aceleración en el eje X, porque estamos ahora usando la fuerza en el eje X. Entonces la aceleración en el eje X sería igual a 1 sobre 10, 5 sobre 50 es 1 sobre 10, y newton sobre kilogramos es metros por segundo al cuadrado. Entonces, 1/10 metros por segundo al cuadrado es la aceleración en el eje X de este bloque. Y si nosotros queremos ver si hay aceleración en el eje Y, tenemos que darnos cuenta que obviamente con una fuerza tan pequeña no vamos a poder levantar hacia arriba a un bloque tan pesado. 50 newtons aproximadamente, 50 kilogramos aproximadamente tiene un peso de 500 newtons. Entonces con una fuerza de 5 raíz de 3 newtons hacia arriba no vamos a poder levantar a un objeto que pesa aproximadamente 500 newtons. Entonces lo que pasa en este caso es que la gran mayoría de la fuerza de este objeto está siendo contrarrestada por el piso. Y lo único que hace la fuerza en el eje vertical es quitarle un poco de ese peso al piso, para que el piso, en vez de contrarrestar 500 newtons, tal vez contrarreste 5 raíz de 3 menos. Entonces, en general, la aceleración en el eje Y sería igual a 0, porque la fuerza total en el bloque, si tomamos en cuenta el soporte del piso, el peso y el componente vertical de la fuerza que le está aplicando la persona, sería igual a 0. Entonces espero que me haya dejado entender, pero lo más importante de este problema es recordar la trigonometría. Este problema no es más difícil que los anteriores, excepto por recordar las funciones trigonométricas, el seno, coseno de ángulos como 60 grados, 30 grados, 45 grados. Básicamente recordar eso, que es matemática o trigonometría, y una vez que recuerden eso, se les hará más fácil resolver este tipo de problemas con vectores o con ángulos, como en este ejemplo.